jóvenes. Hay varias formas de resolverlo. Hay varias formas de resolver el circuito. Una de ellas es la siguiente, fíjense. En el procedimiento que les mencioné las veces pasadas, indicábamos que había los tipos de las corrientes de malla. ¿Sí? Pero otra cuestión de las corrientes corrientes de malla o de las mallas es que por estas no tendría que estar definida o presente pues ninguna fuente de corriente meramente, ¿no? Para definir o mejor aún eran las corrientes de lazo, me parece, creo que eran las corrientes de lazo o de enlace, no recuerdo cómo definir, de lazo. Yo las defino como las corrientes de lazo. Entonces son aquellas corrientes en las cuales no se define ninguna fuente de corriente. Si ustedes analizan el circuito que estamos viendo acá, regresemos a la clase, por favor. Vamos a analizar el circuito que tenemos acá. Entonces, es una trayectoria interna por la cual no circule, ojo, no circule, una trayectoria cerrada por la cual no circule ninguna fuente de corriente. Entonces aquí tenemos dos fuentes, ¿no? Tenemos este de acá. Vamos a ver. Ajá, entonces tenemos este de acá. Esa es una de ellas y las dos son fuentes de corrientes. Una es fuente dependiente y la otra es fuente independiente. Pero entonces aquí tenemos en esta rama tenemos una y otra. Entonces, si lo analizo, fíjense, por aquí iría mi trayecto, ¿no? Todo por acá. Regresa, evitando las fuentes corriente. Entonces, a esa trayectoria, ahora sí, le voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces aquí le puedo llamar como yo quiera, ¿no? V3, V4, V5. ¿Sí? Y aquí sería, pues, V1, ¿no? V1, ahí está. Entonces yo voy a propósito, a definirlos con más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sale? Ahí está, entonces ahora sí. Digo entonces que V1 más V2 más V3 4 más V5 es igual a 4 volts, ¿no? Ahí está. V1 pues es igual, yo puedo también ahí tomar las corrientes, ¿no? Bueno, a esto le puedo asignar una sola corriente. ¿Sí? Vamos a ponerle I1, por ejemplo, ¿no? Y aquí puedo, esta de acá va a ser una de malla acá. Pero esta va a corresponder a esta corriente. Y aquí puedo ponerle otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera sí 1. Esa le puedo poner I2. Y esa le puedo poner I3. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se define, ¿no? Entonces, V1, ahorita vamos a armarla. Fíjense. V1 sería I1, aquí 500 por I1. Ajá. V2, ahorita la voy a dejar así como está, ahorita después la despejo.
¿Por qué me conviene dejarlo como V2? Porque tengo una fuente dependiente, ¿no? Una fuente de corriente dependiente de voltaje, y ahorita lo vamos a ver. Más V3, que sería, pues sería I1, sería 600 por I1, ahí está. Aquí en el caso de 400, que es V4, aquí en V4, en 400, V4, hay dos corrientes que inciden, ¿ya vieron? Está la I1, pero también está esta otra, la de aquí, la de la fuente dependiente, ¿sí? Esta es, lo vamos a poner aquí, como va, a ver, esta va hacia, fíjense qué sentido va, aquí va hacia acá, ¿sí? Entonces la otra va en sentido contrario, ¿no? ¿Sí lo ven? Sería menos, aquí viene V4 sobre 400. Ahí está. Esta es la de V4 dijimos. Luego viene V5 más V5. Y en V5 también se entran tres corrientes, ¿se dan cuenta? Voy a poner aquí abajito. Es la de un K, o 1000 ohms. Y hay que tener cuidado acá porque ahí, por ejemplo, I1 se suman, ¿sí? I2 ya la definí por la corriente que está arriba. Y la otra, que es la de la fuente, va a ser contrario. Entonces sería I1 más I2 menos, porque va a sentido contrario, es como va. Esta, la que tengo aquí de la fuente va hacia arriba, y esta, la que sería I3, pues, ¿no? I3 va hacia arriba, e I2, I1 van hacia abajo. Entonces sería menos, le voy a poner una vez, I1 le pongo V2, sobre 400. ¿Sí? Y todo esto es igual a 4. Ahí está ya. Entonces tengo dos incógnitas, bueno, tengo varias, de hecho. I2 no hay tanto problema porque I2, fíjense, I2. ¿Cuánto vale? I2 vale, aquí se dan cuenta, aquí lo podemos ver. I2 es el valor de la fuente, ¿no? Que son 5 miliamperes. O hay que ponerlo bien, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 amperes, ¿no? Ahí está. ¿Estamos? Y bueno, de hecho I3 es la de la tercera malla, I3. Ya no la puse porque casi la puse luego, ¿no? V3 es igual a V2 sobre 400. Ahí dices V2 aquí es igual. V2 es igual a 200 por I1. ¿Están de acuerdo? Y ahí está, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, ya prácticamente nos quedaría una zona incógnita. ¿Sí o no? Porque V2 lo puedo dejar en función de I1. Y ya todos los demás ya los conozco. ¿Ya vieron? Qué fácil es. Entonces voy sumando todas las I1, ¿no? Aquí tengo I1. Entonces sería 500 más 600 más 400 más 1000, 1500 más 1000, 2500. ¿Sí lo ven? Ahorita de entrada, ¿no? De entrada tengo. Me corrigen si estoy equivocado, por favor. 2500 y 1, ¿no? Entonces ya esta ya fue. Ya la consideré. Este de aquí ya lo consideré. Este de aquí ya consideré. Entonces ahora voy con la V2. Esta con esta pues se va, ¿no? Pero son menos, entonces. Ah, no, aquí sube 4. Aquí me equivoqué, ese es V2. Déjenme lo corrijo. Este es V2. Aquí, por eso no sale, ¿no? Este es V2. Pero aquí aparentemente se va, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque
400 sobre 400 es 1, ¿no? Y aquí está el menos. Entonces, pero aquí sí me queda 1, ¿no? Sería 1000 entre 400. ¿Cuánto me queda? A ver, a ver, a ver. Aquí un detallito. Y dos ya lo conozco. Bueno, lo pongo bien. Ahí estaba ya, es que no se ve. Fecha de cálculo. Vayan haciendo ustedes también jóvenes, por favor. 2.5, entonces quedaría sería menos 2.5 V2, y aquí sería 1000, ¿no? Más 1000 igual a 4. Pero ya conozco cuánto vale I2, ¿no? I2 cuánto vale. 5 miliamperes. Entonces, si multiplican 5 por 1000, les va a dar 5, ¿no? Entonces ya que ese sí 1. Entonces quedaría, ya empiezo a sustituir, ¿no? Entonces 2500 y 1, ajá, menos 2.5. ¿Cuánto vale V2? V2 de ahí puedo, aquí está, ¿no? 200 y 1, ¿no? ¿Sí o no? Más qué, más 5, ¿no? Igual a 4, ahí está. Entonces, ya multiplico, ¿no? ¿Sí o no? Entonces me queda en 500. Todo esto es menos 500, ¿no? O sea, todo esto es 500. 2.5 por 200 es 500. Entonces sería 2000. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Una falsa. Como que le falló el pulso, ¿no? Es que me enseñó todas sus notificaciones de la página. Ok, sigamos entonces. Entonces aquí es 200. A ver, 2000, ¿no? 2000. 2000 y 1. ¿Sí? 2000 y 1. Y 4 me daría menos 1, ¿no? A ver, verifícalo. Verifíquenlo, por favor. Revisen que todo esté bien. Ujú.
Inge, tengo una duda. Sí. ¿El 500i1 en la segunda ecuación de dónde sale? ¿No sería 500i2? A ver, déjame. Sí, vamos a revisarlo. Mm, Sí. no, fíjate que tienes razón. Tienes razón en el sentido que no solamente es I1, son los dos. Sí, por eso no me estaba saliendo. Aquí está, hay un detallito ahí. Gracias, compañero. Pues sí, no es que. De hecho, son las dos. Es tanto I1 como I2, ¿eh? Es correcto. Gracias por tu observación. Qué bueno que se den cuenta. Entonces, fíjense, ¿eh? Aquí va el show. Fíjense. Efectivamente, aquí viene. Es que esta es I2. I2 es válida en toda esta trayectoria. Entonces, aquí en esta V1, tanto abarca como. Bueno, tanto I1 está acá abajito. Este es I1. Pero I1 también entra por acá. ¿No? Este es I1. Y este es I2. Entonces, aquí está mal. De hecho, era 500 I1 más I2. Entonces, ahí ya cambia, ¿no? Ya cambia porque ya hay dos. Aquí hay otro factor. Que sería, aquí tenemos que agregarle. Pues sería punto 0.5 por 500. Ajá. A ver. No, 2.5. Era 2.5. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya. Ahora sí sale. Menos 3.5. Vamos a ver si sale. Un segundo. Vamos a ver. Entonces, fíjense. Sí, es correcto. Entonces, I1. Aquí está. I1 es igual a menos 3. No, menos 1, perdón. Si lo borramos.
es menos 1. ¿Dónde está? Sí, es correcto. Sí, sale bien. Es 1.75, ¿no? Miliamperes, es correcto. Pero, si se dan cuenta, la corriente de la fuente, si lo checan, es igual a I1 más I2, ¿están de acuerdo? O sea, las dos corrientes están incidiendo en la fuente, ¿sí o no? Entonces, la corriente de la fuente será igual a menos 1.75 más 5 de la otra, son miliamperes todos. Entonces me queda que la corriente de la fuente es igual a 3.5 miliamperes. Y tan tan. That is all. ¿Ok? ¿Cómo lo vieron desde ahí? ¿Es la única forma? No, no es la única forma. Hay varias formas de hacerlo. Pero a mí me gusta más esta. Entonces, si ya tienen el valor de la fuente, ahora sí. La potencia del que entrega la fuente, pues es igual, la potencia es igual al voltaje de la fuente por la intensidad de la fuente, ¿no? Pues ya multiplica nada más, ¿no? Son 4, ¿no? 4 por 3.5 miliamperes. ¿Y esto les va a dar cuánto? 13, ¿no? 13 miliamperes. Miliwatts, perdón. Miliwatts. Y listo. That is all. Any question? All right. Dice 501, a ver, te explico. ¿Dónde estamos? Acá. Ah, bueno, porque fíjate, esta es la resistencia de 500. 500 multiplica por las corrientes que pasan por esta resistencia, ¿no? Que sería I1 y 2, por eso es 500. ¿Sí o no? Luis Alberto. 501, de ahí sale. Sí, profe, ya Ah, le ok. veo. Perdón. Entonces, Gracias. ahí está. No, gracias. Entonces está, no, sí, pero sí usted fue el de la observación, ¿no? Sí, Sí, sí le damos una décima, porque sí. Si me corrigen también es una décima, ¿eh? Se me ha pasado ahí una corriente. Entonces, para que me acuerde. gracias. Sí, vamos. Inge, el resultado de la potencia no es 14 A ver, déjame lo corrijo. miliamperes. Según yo. Pues este es punto 25, ¿no? A ver cuánto es. Ah, bueno. Déjame ver. Sí, ¿no? Ah, es que está mal espérame, ahí se me fue hice mal la resta, espérame. Sí, son 14, ¿no? No, es que el problema es que está mal mi resta, espérame. Mi resta fue, fíjate, haz bien la resta. Me comí ahí un 2. Me comí un 2. O sea, no escribí un 2, pues. De hecho es 3.25. ¿Sí lo ves? Me comí un 2 ahorita que pasé la... ¿Sí lo ves o no lo ves? Si haces bien la resta, Sí. me comí un Si 2. es por, si Acá, esto es mira. por 3.5, sí serían 14, pero si es 2.5, sí serían 2. Ajá. Aquí me comí, como este es 75, aquí tiene que ser 2, ¿estás de acuerdo? Es que hace rato Sí, sí, sí. me comí el 2. Entonces ahora sí estamos bien, ¿no? Sí, aquí corrígenle, por favor. Es como ya tengo hambre, me comí un 2. No hemos desayunado. ¿Será? Ahorita nos damos un break. Entonces aquí es 3.25. Ahora sí. Vamos a verlo bien.
Y ahora sí, ¿no? Sí sale 3. Sí, con 3.5 salía, es correcto, pero lo que pasa es que ahorita por las prisas me comí ese 2 y ahora sí está. Entonces I1 sería menos 1.25 miliamperes, ¿no? Sí, y 1. Ok. No, ahí está bien. Es menos 1.75, esa es en la operación. Dividan 3.5 entre 2000. Les tiene que dar. Divide, ¿no? Porque estamos despejando. No, aquí está. Si dividen, si hacen bien su operación. 3.5, pues, entre 2000 les tienen que dar menos 1.75. Ese tienen que restárselo a 5. A 5 miliamperes. Y les va a quedar, pues, obviamente, ¿no? 3.25, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Y ahora sí, ese es el valor de la corriente de la fuente. Porque es la suma de las dos corrientes. Ujú. Y ahora sí. Ya con ese valor de la corriente, ahora sí multiplicamos la fuente, ¿no? Multiplicamos por el voltaje y nos da la potencia de la fuente. ¿Ok? Si quieren ponerle F. Ujú. Ahora sí, verifíquenlo por favor, pero ahí está, parece. Ok. ¿Any question? Esto está interesante. De hecho, pues sí, la mayoría de los que lo hicieron, pues no. Pero les califican su procedimiento, no los puse 0. ¿Eh? Bueno, los que me entregaron, les califiqué procedimiento y no salieron en 0. Pero estaban mal, ¿están de acuerdo? Me pusieron carita de triste, ¿no? Algunos. Bien, vamos con. Ahorita por el tiempo ya no voy a poder hacer todos, nada, les voy a dar el procedimiento de los demás. Pero este era de los más interesantes, ¿eh? Este era de los más interesantes. Tenemos que empezar con otro tema también. A ver, ¿cuál de los dos? Estaban interesantes los tres, ¿eh? Los tres estaban muy bien. Aunque a ver cómo es acá. Les voy a poner como. Les voy a hacer más puro procedimiento y ustedes lo hacen. Y va a ser muy similar al anterior. Sí, creo que era el último. A ver, déjame ver. Sí, el último es muy similar a este mismo que acabamos de hacer. Hacemos una trayectoria por donde no pase ninguna fuente de corriente. Sí, está. Sería la mecánica. Y el segundo. Ujú. A ver. En la parte superior, ¿no? Pero finalmente no nos interesa porque es un circuito simétrico. Ajá. Ahí les va. Les va el 2, ¿no? Ahí les va el 2. No me sabe el procedimiento, ustedes ya lo acaban, ¿eh? Porque está muy fácil. A ver. Vamos con el que sigue.
El tercero es muy similar a este. Trazamos una trayectoria por donde no haya fuentes de corriente. Aunque aquí sí me indican algunas corrientes, sí, de hecho sí. Pero para aplicar mi ley de corrientes de Kirchhoff, fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Está bien. Sí, sería algo así. Es una alternativa. Lo que deben entender que hay más de una forma de hacerlo, ¿no? Entonces yo lo que hago es trazo una trayectoria por donde no circule ninguna fuente de corriente. Y cerrada, ¿no? Donde empieza, tiene que terminar. Ahí está. Y si se dan cuenta, vamos a ponerlo hasta en rojito para que lo vean, ¿no? Más chido. Ok, no, yo sé. Aunque no sea alguno daltónico, todo está bien, ¿verdad? ¿Hay algún daltónico, digo, para ponerlo con otro color? Que sí me ha tocado ver algunos alumnos que luego no ven el color rojo y resulta peor, ¿no? A ver. ¿Lo ponemos verde, rojo o amarillo? Ustedes díganme. ¿Qué color quieren en la trayectoria? ¿Rojo? ¿Azul? ¿Verde? Amarillo. Amarillo. Vale. Entonces, vamos a poner hasta fuerte, ¿no? A ver cómo sale. Entonces, fíjense, estoy definiendo una trayectoria por donde donde no se presenta ninguna fuente de corriente. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Y aplico la misma técnica que la anterior. A esta llámenla como quieran, ¿no? Llámenla, por ejemplo, lo pueden llamar otro nombre, ¿no? Para que no se confunda con los otros. Pueden llamarla I1 o IA, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Llámenla como quieran. Pero a esta IA le van a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Y ya, por ejemplo, aquí sí lo que es que hacían, algunos hicieron esta parte, ¿no? Fue lo que les tomé en cuenta. Dijeron, pues aquí, por ejemplo, vamos a poner con un negro. O sea, no estaba mal esa parte que hicieron. No estaba mal, pero le faltaba cómo relacionar las corrientes, ¿no? Eso fue lo que les faltó. Entonces, aquí donde se cruzan dos líneas, aquí ya están proponiendo corrientes de malla, es correcto, ¿saben? Y tenemos fuente de corriente, entonces ahí la intersección de esas corrientes me va a dar la fuente de corriente. Es decir, como la I3 tiene el mismo sentido que I2, entonces sería I2 menos I1 es igual a 3. Algunos hicieron esa parte, ¿no? Y de ahí les doy un poquito de procedimiento. ¿Dónde más? Aquí, por ejemplo, en esta. Aquí sería también es I2 y esta I4 es el menos I4. Es igual a 1 ampere, ¿no? Y donde más aquí, por ejemplo, pues esta prácticamente, I3, prácticamente la podemos considerar como 2 amperes. ¿Sale? Y de hecho fue la única que tuvieron algunos, la única que tuvieron buena, creo, ¿no? ¿Qué más? A ver. Pues ya está, ¿no? Entonces ahí creo que sí van a tener una ecuación de 3. Una ecuación de 3. 3 por 3 me parece. 3 incógnitas, pues, ¿no? A ver, déjame ver.
Ajá, sí, a fuerza. Tiene que tener tres ecuaciones. Entonces ya armamos ya dos, ¿no? Esta es sería la ecuación 1, como quieren llamarlo. La dos, y me faltaría la de la amarilla. Y ya tendría tres ecuaciones. Ajá. Ya acuérdense que I3 pues ya no cuenta porque I3 ya la conocemos. Ajá. Entonces, eso ya tiene que ser lo mismo. Vamos a hacerlo, a ver, porque no se cuente. Sería menos 1, más es 1, pero yo no lo pongo por... Sería, como se suman, serían I1 más IA, ¿no? Ujú. Y luego, a ver, sería más, bueno, aquí es lo pongo ya para que no se confunda. Sería I2 más IA. Ajá. De hecho, de aquí, I2 puede quedar en lugar, aquí de aquí sacarían, eliminarían I2, ¿de acuerdo? Ahorita les digo cómo, porque si no va a tener una incógnita más todavía. Ahí está, y luego seguiría, es positiva, no es negativa, sería abajito, ¿no? Menos 3. Y luego aquí sería, se suman, más I4, más IA. Ajá. Luego este último sería más, somos dos todavía, más, y ahí serían tres corrientes, ¿ya vieron? Se suma IA, más I4, más, aquí sería menos 3, perdón, menos 3 y 3. Menos 3, pero menos, a ver, se fue. Sí, porque este de acá va a ser el contrario, ¿no? Sería menos y 3. Y listo. Pero falta todavía esta, acá. Entonces ahí también serían tres corrientes. Sería por último más. Ah, me faltó ya 5, ¿no? Que falta 5 todavía. Entonces sería menos 5. Menos 5 y aquí ya está Aquí son tres corrientes. Y aquí también serían tres corrientes. Sería IA más I1. IA más I1 menos I3. Pero recuerden que I3 ya lo conocemos, ¿no? Entonces, todos donde tenga I3, de hecho I2, I3 le vamos a poner que es 2 amperes, ¿no? Es 2, ¿eh? Aquí también estos. Ahí es 2. Y hay que jugar con estas dos ecuaciones. ¿Para qué? Para que, fíjense, I4, bueno, aquí lo voy a poner. Esta lo voy a sustituir, este de acá, que voy a poner acá. I1, aquí sería igual.
Si lo paso para acá, esta la paso para acá. Y esto lo paso para acá. Ah, no, sería I 2. A ver, déjeme ver. No. Y 1 en función. A ver. Sí, pues sí. Es que así lo vamos a dejar, vamos a eliminar, ¿no? Una de las, son 3 ahí. Y 2 y 1 y 4 vamos a dejar una sola. Entonces, y 1 vendría siendo igual ¿a qué? Y 2 menos 3, ¿no? Y 4 viene siendo igual ¿a qué? Igual, ¿no? Pasa para acá. Y este paso sería a y 2 menos 1. Entonces, si se dan cuenta, si yo sustituyo tanto esta como esta, o sea, I1, donde tenga I1, todo donde tenga I1, le voy a poner I2 menos 3. Acuérdense que el 2 es un subíndice. Y todo donde tenga I4, aquí está, I4, le voy a poner I2 menos 1. ¿Y qué creen? Prácticamente me quedaría nada más, pues 2, ¿no? 2 incógnitas. Ujú. Ahí está, bien fácil. ¿Sí o no? ¿O está muy difícil? Está dificilísimo. Pues ya se lo dejo para que la hagan, ¿no? Está fácil. Ahí lo acaban. Pero ya está más fácil, ¿no? Porque, insisto, si I1 es igual a I2 menos 3, I4 es igual a I2 menos 1, entonces ya le van a quedar esas dos en términos de una sola variable, ¿no? Ajá. I2 y ya la van a quedar. I2 y ya, I2 y ya. I2 y ya también se va. Ya también se va como I2. Ya está. El método sería por sustitución prácticamente, ¿no? Entonces ahora es dejar I2 en función de IA y se podrá. Se puede, ¿no? Fíjense, aquí está la clave. La vamos a poner con rojo. Si ustedes ahora y al último me introducen esta ecuación, ya está, ¿no? Ya está. Así está, pero. No, pues ya está entonces. Ya está. A ver cómo la resolvería. Ya se la dejo que lo resuelva, ¿no? ¿Para qué hagan algo si no van a hacer nada? Ujú. Ok. Igual la otra, ¿no?
Pues aquí fíjense, si se dan cuenta es un circuito simétrico. Entonces basta con que yo defina dos vallas, porque es idéntico al de arriba, ¿no? Y 1, y 2. Aquí le pondremos R, ¿no? Todas valen R, ¿no? ¿Sí o no? Ese fue el primero, ¿no? El segundo. Entonces nada más aplica nada más en estas, porque es lo mismo que tienen arriba. Y como no está pidiendo IA, pues con esto tienen, ¿no? Entonces aplican la malla en cada, ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla. Esta es la malla 1, malla 2. Entonces sería 2R, lo que valga la resistencia 2 veces, por I1, ¿no? Por I1. Y los voltajes también valen lo mismo, ¿no? Todos valen lo mismo. ¿Sí o no? Ok. Entonces, si entra por la negativa, menos V, sería más R, que multiplica A y 1, menos I2, ¿no? Esto es igual a 0. Esto es para la malla 1. Aquí tienen que desarrollarlo, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Entonces sería 3R por I1 menos R por I2 igual a V, ¿no? Esta es la ecuación 1. Y para la malla 2, ¿no? Pues es muy similar, de hecho. Y tenemos que respetar esto. Esta polaridad que es la que tienen en común. Entonces aquí entra por la positiva, sería V más 2R multiplica A y 2. Ajá. Y aquí sería entonces menos R sería I2. Ajá. A ver. Segundo. Sí, está bien. Ahora el segundo es menos. ¿Cómo lo hemos definido? No. Es como se había definido. Como ya lo habíamos definido, ¿no? Pero sí es negativo. Sí, porque si no va a estar mal. ¿Cómo lo hemos definido? Ahí está, ¿no? Entonces es I1 menos I2. Está bien. Como ya lo definimos. Pero pues sí negativo porque empieza en menos. Ahí está ya. Y este es igual a 0. Ahora sí está bien. Perfecto. Entonces sería menos R y 1 menos nada más, más 3R por I2 igual a menos V. Y ya. Entonces es ecuación 2, ¿no? Y nada más sus valores, ¿no? Ya saben cuánto vale R y cuánto vale V, ¿no? Bueno, esto es V. Esto es V nada más, ¿no? Ahí está. Ya saben cuánto vale V, ya está. Y tienen que encontrar entonces, si ya tienen ahí 1 y 2, finalmente, y ya, la que nos están pidiendo, es igual a ¿qué?
I1 menos I2, ¿no? Intentar. Ya nada más lo desarrollo. ¿Y ahora qué pasa que está? ¿En qué tiempo me lo eché? ¿Media hora? ¿Los tres? Media hora, ¿no? Los tres. Sí. Bueno, chavos, pues ahí échale ganas, ¿vale? Y sí, trabajenos porque sí, uno de estos voy a poner en el examen. Ah, ¿qué pasó? Yo soy verde. Yo soy amateur todavía. ¿No? 2:10. ¿Qué pasó, mi chavo? Tranquilos, tranquilos, relájense. Bueno, pues vamos a ver otro tema. Les doy que unos minutos para que se relajen porque sí luego se me estresan. 15 minutos para que se me relajen. Y ahorita continuamos, ¿sale? Vale. Gracias. Gracias. Ah. Ok, entonces vamos a ver otro tema. Temas nuevos. Este sigue siendo la unidad 1 todavía. No, perdón. A ver, déjame ver. Sí, sigue siendo la unidad 1, es la última parte. Vamos a ver prácticamente esos tres métodos para resolver circuitos. Son métodos que deben facilitar la resolución de los circuitos. Hay uno adicional que lo vamos a ver rápidamente al último, pero todo parte de esto, ¿no? De transformación de fuentes, teorema de Thevenin y Norton y principio de superposición. No recuerdo si es el orden, pero bueno. Resulta que a través de teoremas o principios también, podemos simplificar el análisis de circuitos. Ya se dieron cuenta que por mallas y por nodos, pues sí, son métodos, vamos a decirle, de los más convencionales, pero también son muy laboriosos, ¿no? Es cuestión de, como dicen, de maña, para poder resolver los ejercicios. Pero sí, mallas y nodos sí, de por sí son complicaditos, ¿no? Son laboriosos. Algunos son complicados, algunos son laboriosos. Bueno, entonces para ayudarnos a resolver esto vamos a ocupar lo que es transformación de fuentes. ¿Y qué dice este es un principio también que nos permite convertir una fuente de voltaje en serie con una resistencia a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. De hecho, eso tiene mucha aplicación en la práctica. Y lo que hacemos, lo que se tiene normalmente en la práctica es una fuente de voltaje, ¿sí? En serie con una resistencia. Pero si queremos implementar una fuente de corriente, bueno, ya hay equipos especiales, unas fuentes especiales que sí no nos limitan, nos fijan la corriente en un valor determinado y pueden variar el voltaje. Pero aquí vemos que con un arreglo con una resistencia se puede también hacer esa consideración, ¿no? ¿Sí? Entonces, se puede fijar una corriente, pues. Pero en este caso, nos va a ayudar a simplificar el análisis, ¿no? Es decir, si yo tengo un arreglo, fíjense, un arreglo de, insisto, fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo puedo convertir por medio de la ley de Ohm, puedo convertir esa fuente de voltaje a una fuente de corriente por medio de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces ahí se pueden dar cuenta que también este principio es bidireccional, ¿no? Es decir, si yo tengo ahora una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, también lo puedo convertir a una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿no? Entonces, es bidireccional, ¿no? La transformación. Aquí enseguida viene la comprobación. Pues finalmente eso sirve para validar, ¿no? Que lo que estamos haciendo es correcto, es
obedece lo que es la ley de Kirchhoff y obviamente la ley de Ohm, ¿sí? Sin problemas, entonces ahí lo vamos a comprobar. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente, pero sí aprendes esta ¿Podría, parte. por favor, mostrar la diapositiva anterior un momentito solo para Ok, tomar la captura? ahí está entonces. Entonces, la técnica básicamente consiste en esta, ¿no? En esto. Que yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Si está en esas condiciones, así como está acá, o sea, si se cumple este arreglo, perdón, Gracias. sí. Si se cumple, fíjense, si se cumple este arreglo que está acá, o sea, esto que está acá, pero fíjense cómo debe de estar, ¿eh? La polaridad no es muy importante. Si aquí cambia la polaridad, en esa parte, en la fuente de voltaje, cambia la polaridad, también va a cambiar el sentido de la corriente aquí en la fuente, ¿no? Pero me refiero a la conexión, ¿no? Si tenemos una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia, sin problemas puedo hacer esta conversión, ¿sí? Una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Entonces, fuente de voltaje, serie con resistencia, puedo convertirlo a fuente de corriente paralelo con resistencia. Fíjense cómo la resistencia no cambia. La resistencia es la misma en ambos circuitos, lo que cambia es la fuente, ¿no? En unas fuentes de voltaje y en otras fuentes de corriente. O aplicando la ley de Ohm, puedo pasar de corriente a voltaje o de voltaje a corriente, aplicando ley de Ohm, ¿sale? Entonces, bajo esa idea, vamos a hacer este primer ejercicio. Bueno, esa es la comprobación, que finalmente aquí nos dice que son equivalentes los dos circuitos, sin mayor problema. Insisto, en la parte práctica es muy ocupado. Vamos a hacer este ejercicio, entonces por favor apúntenlo. ¿Qué será? Lo van haciendo ustedes, ¿no? Para que se vuelva más dinámico. Pues ustedes lo... voy a crear otra sesión en Jamboard. Y ustedes lo van haciendo, ¿no? Yo les voy a ir más indicando. Entonces, a ver, ahorita ya que se conecten todos, voy a compartir la aplicación del John. ¿Sí? Entonces vamos haciéndolo entre todos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, muy importante es observar qué es lo que me piden, ¿no? Entonces, en este caso, me piden el voltaje en la resistencia de 8 ohms, ¿están de acuerdo? O sea, en este caso, yo tengo que empezar a reducir alrededor de esta resistencia, ¿no? No puedo, de hecho, no puedo, esta no la puedo tocar, sino hasta el final, ¿no? Hasta el final que ya esté reducido a, si acaso, 2 elementos
entonces ya puedo hacer uso, o ya puedo meterle mano a esta resistencia, no antes, porque si no se pierde el parámetro aquí. Yo necesito encontrar, necesito encontrar V0, ¿no? Es lo que estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si analizan, por ejemplo, miren, aquí tengo un arreglo, ¿no? Tengo un arreglo. Es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿sí lo ven? Si tomo en cuenta nomás estos dos. Y aquí está otro, ¿no? Una fuente de voltaje en serie con resistencia. Entonces, a ver, alguien que me ayude a convertir esta fuente de voltaje, ¿sí? Esta fuente de voltaje me voy a convertirla a fuente de corriente a fuente de voltaje. Y esta igual, ¿no? Una fuente de corriente. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, por favor, ayúdenme a convertirlas. A ver, alguien que me ayude. ¿Quién se anima? A ver, de los que están comunicados. Ayúdenme a convertirlas, por favor. Fuente de voltaje, de acá, lo van a convertir. Fuente de voltaje va a una fuente de corriente, esta a fuente de corriente. Luego, obviamente, esta fuente de voltaje, ¿no? A ver. Ahora les ayudo con una, ¿va? Les ayudo con la primera. Les voy a dar con la primera, ¿vale? Entonces, fíjense. Aquí, según esto, va a ser una fuente de voltaje en serie con una resistencia. El valor de esta resistencia va a quedar igual. ¿De acuerdo? 4 ohms. Pero el voltaje aquí de esta fuente, llamémosle V1 si quieren. V1 que será igual. Aplico ley de Ohm. A ver, ahora sí, ayúdenme. Ayúdenme. ¿A qué es igual? Resistencia por. Ok. Intensidad. Ok, muy bien. Ahora nada más resuélvelo entonces, por favor. Ya que estás ahí. ¿Cuánto vale tu resistencia? Vale 4, ¿no? 4. 4 por 3. Sí. Muy bien. Y fíjense, voy a dibujar el circuito restante. Muy bien, gracias, compañero. Voy a dibujar el circuito restante. Que es 2 ohms. Aquí está la de 8 ohms. Aquí tengo otra resistencia. Y hay que ver la otra, ¿no? Entonces aquí son 8 ohms. Todavía no puedo saber cuánto vale V sub 0. Hasta que tenga un circuito ya más sencillo todavía. Pero la pregunta de aquí sería, ¿qué parte de mi circuito lo puedo reducir así ya como está? Así como quedó, ¿qué parte lo puedo reducir? Alguien que me diga. A ver, ¿qué parte puedo reducir? Ya seguimos que es 12 volts, ¿no? Bueno, sí, el siguiente paso será esta de aquí. ¿El de 4 ohms y 2 ohms? Es correcto, estas dos, muy bien, gracias por la observación. Estos dos las puedo sumar, ¿están de acuerdo? Gracias, compañera. Sí. Ajá, entonces es correcto. Pues si quieren lo vuelvo. Depende ya como la habilidad que ustedes tengan, ¿no? Si hacen paso a pasito, pues no hay problema, digo, se van a tardar un poquito más, pero no se van a perder, ¿no? Entonces, vuelvo a dibujar el circuito. ¿Sí? Aquí tenemos la de 8 ohms.
tenemos una resistencia y otra fuente, ¿no? Entonces aquí es más o menos 12 volts. Sí es correcto, ¿no? Más o menos igual 12 volts, pero aquí son 3 y aquí son 6. Son 6 ohms. Aquí sería 8 ohms. Más o menos V0. Ahí está. Entonces decía la compañera que esa puedo convertirla, ¿no? A ver. Entonces en este caso tendríamos que convertir otra vez este de acá. ¿Sí? Tendríamos que convertirlo a fuente de corriente igual es acá, ¿no? A ver, alguien que me ayude. Alguien que convierta si quiere, hay que dar la oportunidad. ¿Quién dice ahorita ¿Quién participó? Bueno, Javier, ¿verdad? Vamos a dar la oportunidad a alguien más. Sí, Gracias, Javier. sí. ¿Alguien más? Que haga el otro. No, a ver, aquí nada más, ¿quién está trabajando? Compañerita. Yo, hija. Compañero. Hay que convertirlo a corriente. Entonces, en todo caso, ojo, ahí te va. Tienes que determinar la corriente, o sea, te voy a decir lo que tienes que, les voy a decir cómo lo van a reducir. Ya son fuentes de voltaje ahorita. Tienen que convertirlo a, le voy a poner el circuito como debe quedar. Fíjense, dame chance. Fíjate. Lo que quiero que conviertan es esto. Una fuente de corriente. Nada más que hay un pequeño error acá. Ya me acordé. Fíjense el sentido de tu fuente. Entonces hay un pequeño error ahí. Vamos a corregirlo. ¿Por qué está mal? Porque fíjense, la corriente va hacia abajo y en el esquema inicial iba hacia arriba, ¿no? Entonces sí tenemos que indicar esta condición. Entonces es menos, más, porque la corriente va hacia arriba. Hacia abajo, perdón, hacia abajo. Menos, más, ¿no? Ahí está, ahora sí está correcto. Ahora entonces tenemos otra vez que convertir entonces una fuente de corriente. Y ahorita van a ver por qué voy a hacer esto. Aquí tendría esto. O la de 8 ohms. Y aquí tendría otra fuente de corriente en paralelo. Entonces, para llegar a esto, debo de convertir mis fuentes de voltaje a fuentes de corriente, ¿no? Entonces, sería V0. Y esta es la de 8 ohms. Aquí obviamente quedaría entonces la de 6, ¿no? 6 ohms. Aquí quedaría la de 3. La pregunta es cuánto vale aquí mi corriente esta, llamémosle I1. ¿Y cuánto vale I2? ¿Quién me ayuda con esos cálculos, por favor? Que determine I1 y I2. Alguien que me ayude. Te los dejo, ustedes resuelven. ¿Y uno vale 2? Tienes que aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm. De lo que encerré en un círculo, aplica la ley de Ohm. Ten cuánto vale I1. Uh-huh. Las unidades de frecuencia son muy importantes aquí también. Las unidades son muy importantes. ¿Sí? Aquí sería amperes. Ok. Muy bien. Gracias, compañeros.
Entonces, si se dan cuenta, solo nos queda dos nodos. Uno en la parte superior y uno en la parte inferior, ¿no? A ver. Ahí está. Entonces, me queda aquí un nodo. ¿Y por qué me sirve saber esto? Porque me ayuda a identificar que todos mis elementos están en paralelo, ¿no? ¿Sí o no? Si todos los elementos están en paralelo, fíjense que esta resistencia de 6 ohms con la de 3 las puedo reducir. De igual manera las fuentes de corriente. ¿Sí? Pues aquí serían 2 amperes y aquí sería 4 amperes, ¿no? Entonces, si yo saco el paralelo de 6 y 3, ¿cuánto me queda? Pues multipliquen, ¿no? 6 por 3 entre 9, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 2. 2. 2. Son 2 ohms, ¿de acuerdo? Y ahora fíjense cómo quedaría mi circuito. Lo voy a poner en el siguiente. Entonces la fuente me quedó de... Bueno, si sumo estas dos, si sumo 4 menos 2 es igual a 2, ¿no? 2 amperes. Y queda hacia arriba, ¿no? Por eso. Aquí son 2 amperes. Aquí me quedan 2 ohms, ¿no? Me queda 8 ohms. Y esa es la que quiero conocer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil que hacer? Pues saber esta corriente, ¿no? Que le vamos a llamar I0. Si yo conozco I0 y conozco la resistencia, puedo saber cuánto vale el voltaje, ¿no? El voltaje va a ser igual a 8 por la corriente, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cuánto vale I0? Como se dan cuenta, es un divisor de corriente. Entonces dice la fórmula 0, I0 es igual a 2 amperes, que multiplica a la resistencia contraria, 2 sobre 2 más 8. ¿Cuánto sería? 4 sobre 10, ¿no? Amperes. Es igual a 2 quintos, ¿no? 2 quintos. Ahí está. ¿Sí o no? A ver, verifíquenlo, por favor. Punto 4, ¿no? Es igual a punto 4. Ahora sí. Entonces, V0, ¿cuánto sería? Pues punto a 8. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 3.2 volts. Muy bien. ¿Ya vieron? Entonces, resulta, ya se dan cuenta, a cómo empezamos, ya se vuelve más sencillo. Aquí no ocupamos ni mallas ni nodos. Bueno, sí, en algún punto alguna definición de nodos, pero ya no ocupamos ni el método de nodos,
ni el método de Mayer, nada más es pura reducción, ¿ya vieron? Entonces, es un método más amigable. ¿Sí? No siempre se puede usar, también eso también deben tenerlo en cuenta. Va a depender mucho de la forma en que se presenten los circuitos, ¿no? Entonces, siempre y cuando se presenten estos arreglos de ¿cómo se dice? Una fuente de voltaje en serie con la resistencia, así como está, pero nada más esto, sí se puede hacer el cambio a fuente de corriente. Entonces, va a haber circuitos donde solamente en alguna parte sí la podemos usar y en otra parte no, ¿no? Porque no se presenta esta configuración. Pues. Si se presenta, sí lo podemos hacer, si no, no se puede. ¿Comentarios? Bueno, les doy 2 minutos para que acaben de copiar. 2 minutos. ¿Se puede regresar a la otra hojita, por favor? Sí, cómo no. A ver, ahí está. Sale. Copien y ahorita me dicen cuando ya acabe, ¿sale? Y es que tengo una duda, no sé si no puse atención o no le entendí, pero ahí donde multiplicamos al 6 por 3 sobre 9, ¿el 9 de dónde lo sacamos? La suma. Acuérdate la fórmula para calcular la resistencia equivalente, ¿no? Es 6 más 9 más 3, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esta fórmula? Tenían ustedes, ¿sabes? Lo voy a poner aquí al ladito. Si tienes dos resistencias en paralelo. Tienes esto. Espérame. Si tenemos dos resistencias en paralelo, ¿sí? R1, R2, el equivalente, la resistencia equivalente es igual a el inverso de la suma de los inversos, ¿están de acuerdo? Si la desarrollan, RQ es igual a ¿qué? A R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Están de acuerdo? Ah, sí, ya entendí cómo. Perdón, Entonces, gracias. ándale, no te preocupes. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna duda? Creo que no. Okay. Me dicen cuando cambie la siguiente y pasamos a otro tema. Ingenio, ¿podría repetir lo último? Desde la última hoja, es que, me distraje haciendo apuntes, entonces, pues ya no. ¿Quién eres? Liliana. Liliana. Está bien. Digo, para ubicarlos, ¿no? Y apoyarles. Sí, gracias. Bien, entonces fíjense. Resumiendo el método. La idea del método es ir reduciendo elementos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en primer lugar? Aquí del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo teníamos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, como yo les digo, este método es muy útil, muy poderoso, pero sí está restringido a que debe estar esta configuración así como está, ¿no? O sea, si una derivación más ya no estaría, ¿no? Entonces, o bueno, hay que identificarlo bien, ¿no? ¿Dónde se aplicaría, dónde no? Aquí se cumple, ¿no? Porque tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, según lo que ahorita vimos, la definición inicial de transformación de fuentes, yo puedo convertirlo a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y aquí está, ¿no? Aquí sí es muy importante. Si la corriente va hacia abajo, aquí tiene que ser menos más. ¿Sí? En el otro caso,
como aquí está más menos, por aquí ya la convertimos, pero eso se va hacia arriba, ¿no? Es porque es más menos. Si es más menos, va hacia arriba. Entonces, bueno, aquí ya hice esa conversión. Al hacer la conversión de fuente de corriente a fuente de voltaje, lo que me encuentro es que tengo en serie dos resistencias. Entonces, ese es el objetivo de este método. Encontrar arreglos de resistencias en serie y en paralelo, ¿sí? Obviamente cambiando la fuente como corresponde, y de esta manera ir reduciendo los elementos, ¿no? Entonces, en este caso, pues reduje fácilmente la resistencia, ¿no? Se sumaron, ¿ya vieron? Y de igual manera, pues ahí lo que hice en estos dos, bueno, aquí ya está reducida la resistencia, y ahora lo que voy a hacer es convertir estas dos ramas, la de 12 ohms, 12 volts con 6 ohms y la de 12 volts con 3 ohms, los voy a convertir a fuente de corriente aplicándole Ideon. ¿Para qué? Para que me queden, ahora sí, todos los elementos en paralelo. Acuérdense que no puedo tocar a esta de 8 hasta el último, ¿eh? Hasta cuando voy a calcular el parámetro que me piden. Entonces aquí, por ejemplo, la de 6 y la de 3, noto que tienen en común el mismo nodo, igual arriba y abajo, entonces sí están en paralelo. Puedo reducir entonces la de 6 y con la de 3. Eso quiere decir que están en paralelo, ¿no? Entonces, ahí la reduzco, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí está. Gracias, claro, se ve bien, ¿no? Bueno, entonces, al estar en paralelo, los elementos se pueden reducir. Eso también tienen que tomar en cuenta. Entonces, las fuentes de corriente, paralelo, se pueden reducir a una sola. Y las resistencias, la de 6 y la de 3, se pueden reducir. Entonces, cuando llego a las reducciones correspondientes, ¿sí? Cuando llego a las reducciones correspondientes, ahora sí, ya puedo reducir mi circuito, ¿no? Aquí, a esta forma. Si se dan cuenta, pues está muy sencillo, ¿no? Y si se dan cuenta, no toqué para nada la de 8 ohms. Todo lo demás lo reduje nada más a dos elementos. Y aquí ya puedo entonces aplicar el divisor de corriente, ¿no? Que ya está definido también. Entonces ya veo acá que con la I de ohm, 8 por I sub 0 me va a dar el valor del voltaje. Y utilizando el divisor de corriente, puedo determinar el valor de la corriente I sub 0. ¿Sí? Para fin de cuentas, determinar V sub 0, que es lo que me pide, ¿no? Entonces está muy sencillo. La única restricción, único límite es, pues que para hacer la conversión de fuente de voltaje a fuente de corriente, en primera instancia la fuente de voltaje debe estar en serie con la fuente, sí, o sea, con una resistencia, ¿no? Con una resistencia. Fuente de voltaje debe estar en serie con la resistencia. Y y me va a obtener, a partir de la transformación, voy a obtener una fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. Y el proceso puede ser al revés también. De esta manera tengo que ir jugando con estas dos conversiones y finalmente llegar a una reducción de mi circuito que me permita fácilmente determinar el valor que me solicitan. ¿Están de acuerdo? Entonces, no hay más, no hay mucho que pensarle. Está sencillo. ¿Sí? Entonces, nada más hay que cuidar que se presenten esas configuraciones, ¿no? Y eso viene siendo todo. ¿Ok? Entonces, se los voy a dejar para este fin de semana y para que sea realizable, les voy a dejar poca chamba, ¿no? Para que no se me estresen, porque no se me estresan. Voy a regresar a la presentación. Ya puedo cambiar a la presentación, ya vean. De todos modos, ustedes tienen acceso a John, ¿no? John Board. Copien pantalla si quieren, no sé. Voy a cambiar a la presentación, ¿vale?
Ahí está el resultado, ¿no? ¿Sí nos dio? Ahí viene resuelto, es 3.2. ¿Ocuparon los mismos pasos? Pues sí, más o menos, ¿no? De hecho, sí. Entonces, de tarea, me van a hacer estos dos. Los subo en el tardecito mañana, pero ya de una vez vayan avanzándole, ¿no? Por favor. Acuérdense, es individual. Ya está más sencillo, ya no me digan que está difícil, ¿eh? Porque si no, me aviento por mi ventana, ¿no? Entonces, copien esos dos, por favor. Esos van a ser de tarea para el fin de semana. Cópienlos, por favor. Inge. Como les decía, el de transformación de fuentes está limitado a que deben de cubrirse esas configuraciones. O sea, si tenemos fuentes de corriente en paralelo con resistencia o fuentes de voltaje en serie con resistencia, podemos hacer las transformaciones que queramos. Pero si no se presenta eso, ya estamos limitados, estamos restringidos a eso. El método de Thevenin es un poco más avanzado. Ese, junto con con otras técnicas, Thevenin es muy poderoso para simplificar circuitos, ¿sí? Entonces, prácticamente, como dice ahí, cualquier circuito dice ahí, que sea lineal. ¿Y qué quiere decir que sea lineal? Pues que esté compuesto por resistencias, fuentes, elementos pasivos, ¿no? Prácticamente. Cualquier circuito que esté constituido por fuentes lineales, elementos pasivos, se puede reducir a un voltaje de Thevenin y a una resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver el método sencillo, el método del caso 1, el caso más fácil. Entonces cualquier circuito que sea de 2, 3 mallas, las que quieran, todo eso lo puedo reducir a un solo elemento, a solamente dos elementos. Una fuente de voltaje que se va a llamar voltaje de Thevenin y una sola resistencia que va a tener el nombre de resistencia de Thevenin. Entonces, básicamente, el objetivo de este método o teorema es obtener el voltaje de Thevenin, VTH, y la resistencia de Thevenin, RTH. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí viene un poquito de la comprobación. ¿Qué hay que calcular entonces? En el primer caso, el voltaje de Thevenin es igual al voltaje entre las terminales A y B. Lo que se hace en este método es, cuando se tiene una carga, por ejemplo, esa carga o ese elemento se quita, se desconecta, digamos, y me queda mi circuito con esas dos conexiones sin conexión, ¿no? Digamos, esas dos terminales sin conexión. Y así como está sin conectar nada a terminal A y B, así como están, yo debo de hacer los cálculos para determinar el voltaje entre A y B, o aquí le llaman también voltaje de open circuit, ¿sí? Open circuit. Calculando ese voltaje, definimos el voltaje de Thevenin, porque es igual. El voltaje de open circuit viene siendo el mismo que el de Thevenin, ¿sí? Entonces, y la resistencia de Thevenin, pues también es la que se observa desde las terminales A y B, ¿no? Vamos a ver todos. Ok, entonces, ahora, ¿cómo determinamos la resistencia de Thevenin? Eso sí, apúntenlo por ahí. Para determinar la resistencia de Thevenin en un circuito, se tienen que apagar las fuentes. Y repito, para determinar la resistencia de Thevenin, se deben de apagar las fuentes. Ahora, ¿cómo se apaga una fuente? Depende, ahí tenemos de dos tipos. Tenemos fuentes de corrientes
y fuentes de voltaje. Ahí dice, fíjense, abajito dice. Entonces, se ponen a 0 o se apagan, pues, ¿no? Para apagar una fuente de voltaje lo que hacemos es quitarla como tal y sustituirla por un cortocircuito. Es quitar la fuente de corriente y dejarlo como circuito abierto. De esa manera estaremos apagando las fuentes en su circuito, obviamente. Ya, ahora sí. Entonces, y solo entonces, podemos determinar la resistencia que se observa desde las terminales A y B. ¿Sí? Eso sí, apúntenlo, por favor. Es muy importante. Apúntenlo. 2 minutos para que lo apunten. En resumen, vamos a determinar un circuito equivalente, entonces, una serie de mallas, puede ser, ¿no? Y de nodos, obviamente. Ese circuito yo lo voy a reducir, lo tengo que reducir a un solo circuito que está constituido por una fuente de voltaje y una resistencia. Entonces debo de calcular el voltaje de esa fuente y de calcular la resistencia de Thevenin, ¿ok? Entonces, como dice en el primer caso, no tenemos fuentes dependientes, ese está un poquito más elaborado, lo vamos a ver el día de mañana. Y el día, bueno, a ver si también el día de mañana vemos algo de una pequeña práctica. Lo que ya les había comentado, ¿no? Aunque sea para que vean cómo se mide la corriente y el voltaje en un circuito ya real. Pero bueno, sigamos, entonces. Entonces, básicamente son 2 puntos. Es, para determinar la resistencia de Thevenin, o que se observa, pues, entre A y B, debemos apagar las fuentes y debemos calcular la resistencia que se observa desde la terminal A y B. Vamos a hacerlo. Un ejemplo. Vamos a igual a copiar el ejercicio y ahorita lo resolvemos, ¿vale? Rápidamente. Copiamos el ejercicio, por favor. Lo copiamos. Rafael, Luis Felipe, Carlos Bernal. Se los voy a compartir otra vez. Editor. Ok. O a mayúscula. ¿Alguien quiere comentar algo? Inge, ¿puede cambiarlo a la pantalla de, bueno, lo que está compartiendo, por favor? Ah, sí. Gracias. Es que andamos en todo. A ver. ¿Ya se observa? Gracias. Gracias, compañera. Entonces, regresamos. Entonces, el objetivo de este ejercicio es llegar a este circuito, ¿no? ¿Están de acuerdo? Insisto, repito, el objetivo de este ejercicio es llegar a este circuito. Entonces, debemos encontrar RTH y VTH, ¿están de acuerdo? Vamos a determinar primero RTH y le ponemos aquí. Cálculo de RTH. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Según lo que nos dijeron,
apagar fuentes, ¿no? O ponerles a hacer lo mismo. Apagar fuentes. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, el enunciado que hace rato pusieron. Si tenemos fuentes de voltaje, se sustituyen por un, ¿qué? Un cortocircuito. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí el cortocircuito. ¿Ok? Y dice, si tenemos una fuente de corriente, se sustituye por un circuito abierto. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora sí. La resistencia de Thevenin se encuentra acá, la que se observa desde las terminales A y B, ¿no? Entonces aquí tendríamos que desde estos dos terminales, desde estos dos puntos A y B, debo determinar la resistencia de Thevenin. Entonces ahora sí, checo cómo están o cómo quedan conectadas mis resistencias después de haber apagado mis fuentes, ¿no? Ustedes díganme, ¿cómo se encuentran mis resistencias? ¿En serie, en paralelo? ¿Cómo se encuentran? Díganme ustedes. Yo lo resuelvo, pero ustedes me dicen. Digo, para que las pueda reducir y llegar a un solo valor, debo identificar cómo están mis resistencias, ¿no? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Ustedes qué dicen? A ver, díganme, espero. Escucho comentarios. Escucho. A ver si no me equivoco, pero me parece que la de 4 ohms con la de 12 ohms está en paralelo y la de 1 ohm queda en serie. Con el equivalente, ¿no? Sí, es correcto, compañero. Vamos a hacerlo entonces. Fíjense, aquí lo voy a poner de manera reducida. Así como tú me dijiste, lo podía reducir así. Lo podía representar, ¿no? 4 paralelo con 12. Todos estos dos quedaría más 1, ¿no? Pues en serio. Pues nada, lo resuelvo, ¿no? Entonces sería 4 por 12 sobre 4 más 12 más 1. ¿Cuánto me da esto, jóvenes? Háganlo, por favor. 4 ohms. Ok, sí sale 3. Ajá, muy bien. Gracias, compañerito. Es correcto. Entonces, le ponemos 4 ohms. ¿Cómo la ven desde ahí? Y esta sería mi resistencia de Thevenin. Muy fácil, ¿verdad? Ok. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Ok. 2 minutos para que copien. 2 minutos. Y vamos a determinar ahora la resistencia, perdón, el voltaje entre A y B, que es el voltaje de Thevenin. Y aquí ya tenemos la resistencia de Thevenin, ¿no? Está acá. Vamos a determinar ahora el voltaje de Thevenin. ¿Sí? 1 minuto y empezamos.
Bien. Continuamos. Ahora, fíjense, voy a volver a poner el circuito para que vean. Se recomienda que vuelvan a escribir o vuelvan a empezar a analizar el circuito. O sea, son dos pasos diferentes. Entonces, para que no se confundan, porque a veces se confunden, ¿no? Dicen, bueno, ya hice algo en el primero. A veces sí se puede relacionar, pero ahorita para empezar, vamos a manejarlo por separado, ¿no? No se vayan a confundir. Entonces, volvemos a analizar el circuito. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora de este circuito? Volvemos a aprender las fuentes. Y aquí viene la clave, ¿no? Tengo que encontrar el voltaje entre A y B. Fíjense. Aunque aquí hay unos detallitos. Hay dos tips. Hay dos grandes recomendaciones. Más que tips. Son dos grandes recomendaciones. Fíjense. Lo que necesitamos encontrar es el voltaje. Bueno, se le conoce de open circuits. Voy a poner como ese procedimiento para que no se me extrañen. Debo de encontrar el voltaje de open circuit. Sí, open circuit. Ese que tenemos de A a B. Que también, a fin de cuentas, va a ser el voltaje de Thevenin. ¿Están de acuerdo? O sea, si encontramos el voltaje entre A y B, es el voltaje de open circuit o de Thevenin, como quieran llamar. Tiene tres nombres. El voltaje de A a B. El voltaje open circuit o el de Thevenin. Es como quieran, ¿no? Ahora, fíjense. Vamos a hacerlo. Entonces aquí le ponemos cálculo de VTH. ¿Ok? Vamos para allá. Aquí, dos recomendaciones. Primero, generalmente cuando calculan ustedes el de Thevenin, generalmente queda abierta una rama. Aquí lo pueden ver. ¿Sí? Esta rama. Pregunta es, ¿por esta rama circula corriente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Dígame, por favor. ¿Te escucho? ¿Sí me están escuchando? En la rama de un ohm, ya está ahí volando esa rama. La pregunta es, ¿por esta rama circula corriente, sí o no? Acuérdense, para que haya circulación de corriente, debe haber una trayectoria cerrada. Entonces la pregunta es, ¿hay una trayectoria cerrada? No. No. Y entonces vamos a ver que sí hay voltaje, pero no hay corriente. ¿Quieren que se los compruebe? Se los compruebo. Ok. Ahí va la comprobación, ¿eh? Y eso sí, pónganse fusos acá. Entonces, ustedes recuerdan que teníamos voltaje de nodo. Vamos a sube 1, ¿no? O como quieran llamarle. Y este sería mi voltaje VA. Recuerden que tenemos un voltaje, vamos a llamarlo acá, voltaje de rama. ¿Se acuerdan que eso lo vimos al principio? Eso es muy importante, por eso es muy importante eso. Tenemos uno que era voltaje de rama. Ajá, de voltaje de rama. En este caso, en la resistencia, ¿qué sería? Voltaje R1. Más o menos si quiere. Como quiere. Entonces, este va a ser, habíamos dicho que la diferencia de dos voltajes, que sería V1, ¿sí? Menos VA. ¿Se acuerdan cuando definimos eso? Es el voltaje de rama definido en función de voltajes de nodo, que fue con lo que empezamos esta unidad. O sí, creo que sí. Si no me recuerdo. Sí, así empezamos, ¿no? Este es voltaje de rama. Bueno, aquí está, ¿no? Este es el voltaje en esta resistencia. Y el voltaje de nodo, ahí los tenemos. Ahora, ustedes me acaban de decir que no hay corriente. Entonces, según la ley de Ohm, el voltaje en R1 es igual a un ohm, que es la resistencia por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Ustedes me acaban de decir. ¿Cuánto vale la corriente? Dígame. Me lo acaban de decir. ¿Cuánto vale la corriente? ¿No hay corriente es igual a qué? ¿Cero? Cero. A cero amperes, así es. Entonces, esto es igual a 0 volts, ¿están de acuerdo? Entonces, esto es igual a 0.
y me quedo con esta identidad, con esta ecuación. Entonces, ¿de aquí qué deduzco? Pues bien fácil, que VA va a ser igual a V1. Comprobado, jóvenes. Entonces, no hay corriente, pero sí hay voltaje. En la terminal A, sí hay voltaje, y es el voltaje V1. ¿Sí lo captan o no lo captan? ¿O fue muy rápido? Sí. Entonces, el hecho de que no haya corriente no quiere decir que no haya voltaje. No hay corriente, pero sí hay voltaje, y ahí está comprobado. ¿Ok? Matemáticamente. ¿No? Por las leyes, ¿no? Y por la definición que vimos. ¿Sale? Entonces, si encontramos V1, tenemos el voltaje VA, y prácticamente si lo definimos como el voltaje de referencia, pues prácticamente el voltaje de Thevenin sería el voltaje VA menos el voltaje VB, pero este es 0, ¿no? ¿Sí o no? 0 voltios, porque es el voltaje de referencia. Entonces, prácticamente encontrando el voltaje VA, tenemos el voltaje de Thevenin, así de fácil. O el voltaje 1, pues, ¿no? Y esto finalmente es igual a, así de fácil, el voltaje V1, así de fácil. Entonces, fíjense cómo, analizando los comportamientos, la configuración, pues resulta ser muy fácil. Ahora ya, se los dejo de tarea. Pero aquí, ya, una vez, ya lo pueden, si quieren, en un momento, despreciar esta rama, ¿no? Pero ya entendiendo, entonces, no tanto que la desprecien, sino ya saben ahora que si encuentran V1, va a encontrar VA. Y si encuentran VA, pues ya sería prácticamente el voltaje de Thevenin, ¿no? Porque el voltaje VB es finalmente 0, porque es el de nodo, puede ser. Entonces tienen para encontrar V1 3 métodos ya. Método de nodos, método de mallas y transformación de fuentes. Ocupen el método que ustedes quieran. Lo vemos el día de mañana, ¿ok? Ustedes lo resuelven. Pero ya está. Si encontramos V1, ya tenemos el resultado. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí capiche o no capiche? O me fui muy rápido. Sí, entonces no hay problema de cuál ocupemos. No. Los tres tienen que coincidir. Y es más, se pueden poner de acuerdo, ¿no? A ver, tú hazlo por, unos que lo hagan por mallas, otros que lo hagan por nodos, otros transformación de fuentes, y tiene que llegar al mismo resultado. ¿Cómo lo ven desde ahí? ¿Sale? Entonces, efectivamente, aquí ya podemos combinar, bueno, estamos basándonos en Thevenin, ¿no? Pero podemos apoyarnos de otras técnicas. Entonces, ahí la dejamos. Ustedes lo hacen por el método que ustedes quieran. Y mañana los comprobamos. Y los tres, nodos, mallas y Thevenin, nodos, mallas y transformación de fuentes, nodos, mallas, transformación de fuentes, tienen que dar el mismo resultado. Y mañana se los compruebo. ¿Va? Va. Salud, chavos.